Bienvenidos a este análisis profundo aquí en Behavioral Intelligence. Y bueno, hoy tenemos una misión bastante clara, pero a la vez muy compleja. Sí, hoy nos metemos de lleno en el código, en la competencia E.1. Exacto, identificar y aplicar los principios fundamentales del código de ética del BACB. Y quiero empezar esto poniendo un escenario sobre la mesa, digo para quienes nos escuchan. A ver, dispárame. Imagina esto. Un analista clínico es citado por los directores de su empresa para una reunión a puerta cerrada. Uf, eso nunca suena bien. No para nada. Y le prometen que no habrá represalias, todo muy casual. Con un tono súper preocupado le preguntan, oye, ¿por qué la moral de todo el equipo está por los suelos? La clásica trampa corporativa. Totalmente. Y este analista, pues, asumiendo que debe actuar con total integridad como dicta su profesión, dice la verdad. Expone que hay un exceso de trabajo brutal, que la supervisión clínica es deficiente y que, bueno, hay una falta absoluta de apoyo. Y déjame adivinar el final. 2 días después de esa reunión, lo despiden. Así de rápido. Y lo fascinante aquí, si analizamos ese escenario bajo las normativas de nuestra profesión, la falta ética más grave no la cometió el empleado por ser el que, digamos, crea problemas. Claro. La violación fundamental y más destructiva fue cometida por la organización y por esos directores. Lo cual rompe por completo con esta idea tradicional que tenemos sobre las regulaciones profesionales. Porque normalmente imaginamos un código de conducta como, no sé, como un extintor de incendios. Sí, esa caja roja en la pared. Exacto, esa caja de cristal cubierta de polvo que dice, rompa solo en caso de emergencia. Asumimos que la ética es algo puramente reactivo. Es que se tiene esa percepción, ¿no? Que la ética es un manual de reglas que sacas del cajón únicamente cuando hay humo en la habitación. O cuando los padres ya están demandando o algo así. Justo. Pero la realidad es que en disciplinas que trabajan directamente con la conducta humana, esa caja de cristal está rota desde el día 1. Es que no es como un programa antivirus que corre ahí en el fondo y solo te lanza una alerta cuando descargas un archivo peligroso. Para nada. La ética es el sistema operativo completo. Es la base misma sobre la cual corre toda tu práctica clínica. Si ese sistema operativo falla, absolutamente ninguna intervención, ninguna aplicación va a funcionar de manera segura. Y esa es una filosofía central que vemos en organizaciones líderes. Por ejemplo, si observamos cómo operan entidades como Amethyst Therapy Services Inc., y pueden encontrar más sobre ellos en www.amethysttherapyservices.com, ellos entrenan a sus profesionales para integrar la ética en todas partes. No solo en la firma de un documento. Exacto, no solo en la documentación o en la supervisión técnica, sino en el ADN mismo de la cultura clínica diaria. Porque entienden que los clínicos de élite no son simples técnicos. No son máquinas aplicando procedimientos de un manual. Son profesionales que, protegen a las personas y salvaguardan su dignidad mientras practiquen una ciencia que es súper rigurosa. Y lo hacen bajo presión todos los días. Y por eso este episodio, este análisis profundo de hoy es tan vital. Para construir este desglose exhaustivo hemos reunido fuentes fundamentales. Tenemos los pesos pesados. Así es. Tenemos el texto clásico de Cooper sobre ABA, la 4ª edición del libro Ethics for Behavior Analysts de Bailey y Burch, y, hemos extraído escenarios reales de múltiples exámenes de prueba. Y si miramos el Código de Ética de 2022 del BEC, descubrimos que todo ese sistema operativo que mencionabas se sostiene sobre 4 pilares innegociables. 4 pilares que son la base de absolutamente todo. El primero es beneficiar a otros. El segundo es tratar a las personas con compasión, dignidad y respeto. Ajá. El tercero, comportarse con integridad. Y el cuarto, asegurar la propia competencia. Y me encanta cómo lo planteas porque cada regla técnica, cada estándar minucioso en las 50 páginas siguientes de ese código emana directamente de esos 4 principios. Sí, no hay reglas arbitrarias. Si estás confundido, siempre tienes que regresar a esta base. Pero a ver, quiero detener un poco el tren en ese primer pilar. Beneficiar a otros. Suena muy bonito. Suena espectacular, ¿verdad? Como para un póster motivacional en la oficina. Pero en el terreno clínico real, esto es un campo minado. Oh, totalmente. Porque definir qué es un, entre comillas, beneficio, es clínicamente peligroso si se hace en el vacío.
Digo, lo que un terapeuta considera un beneficio podría no serlo para ese individuo en particular. Ese es el gran riesgo. Entonces, si el mandato ético es no imponer nuestros propios valores, ¿cómo mides el beneficio real de una intervención sin caer en una subjetividad absoluta? Pues para entender cómo nuestra ciencia resuelve ese problema filosófico, tenemos que mirar un poquito la historia. Hace décadas, en muchos campos médicos y psicológicos, operaba la presunción de benevolencia. El síndrome de yo soy el doctor. Exacto. El profesional entraba a la habitación y operaba bajo la premisa de «Hola, yo soy el experto, tú confía en mí, yo sé lo que te conviene». Qué miedo, la verdad. Y en muchos casos, históricamente, esto llevaba a intervenciones cuyo único objetivo real era hacer que los pacientes fueran más dóciles. O más fáciles de manejar para las enfermeras, para la escuela o la institución. Básicamente, cambiar la conducta para la comodidad del adulto a cargo, no del cliente. Y eso choca de frente con beneficiar a otros. Justamente. Por eso, el texto de Cooper introduce un concepto que cambia por completo las reglas del juego. Y esto es clave, la validez social. Ah, la famosa validez social. Cooper argumenta que, como profesionales que manejan una tecnología tan poderosa para modificar el comportamiento, la exigencia ética no es solo cómo cambiamos la conducta, Claro. sino que conductas decidimos cambiar. La intervención tiene que producir cambios socialmente significativos para la vida de ese individuo en particular. Y hay un ejemplo en las fuentes que me parece, no sé, brutalmente claro para ilustrar esto. Sí, cuéntalo. Cooper menciona el caso de intentar enseñarle a cruzar la calle e identificar señales peatonales a una persona que tiene impedimentos severos de movilidad, de vista y de audición. Y la gran pregunta ética ahí es, ¿para qué? Exacto, ¿para qué? O sea, técnicamente podrías invertir meses en diseñar un programa impecable. Podrías graficar un progreso hermoso en tu hoja de Excel. Una gráfica de 10. Pero si esa habilidad no le otorga a esa persona un mayor acceso a su comunidad, ni mayor independencia funcional en su entorno real, obligarla a pasar por este proceso de aprendizaje no le está beneficiando en lo absoluto. Es que si el cambio de conducta le hace la vida más fácil al cuidador, o, seamos sinceros, hace lucir bien a la clínica en un reporte, pero no le da ninguna herramienta que habilite o empodere al individuo, Éticamente, fracasamos. fracasamos rotundamente. Y esto nos lleva a una fricción inevitable, ¿no crees? Porque un beneficio clínico sin contexto no es un beneficio, es una imposición. 100% de acuerdo. Y el contexto de una persona está inevitable y profundamente ligado a su cultura, lo que nos empuja directo al segundo pilar: tratar a las personas con compasión, dignidad y respeto. Es que es imposible tratar a alguien con dignidad si eres completamente ciego a su realidad cultural. El famoso punto ciego cultural del que tanto se habla. Es el lugar exacto donde muchos profesionales, que son sumamente preparados a nivel técnico, tropiezan de una manera, catastrófica. Y Bailey y Birch detallan esto en sus estudios de caso de una forma que es hasta alarmante leerla. Presentan la historia de una analista a quien llaman Evelyn. El caso de Evelyn. Es un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Es de locos. Cuando otra profesional hereda los casos de Evelyn, descubre lo que solo puede describirse como, un desastre ético disfrazado de procedimientos estándar. A ver, desglosa eso para la audiencia, porque los detalles son fuertes. Para empezar, en una familia cuya lengua principal era el mandarín, Evelyn decidió usar a la hermanita de 7 años del cliente como traductora oficial durante las sesiones. Lo cual destruye múltiples niveles éticos simultáneamente. Todos a la vez. Colocas una carga emocional inapropiada sobre una niña de 7 años, alteras por completo la dinámica de poder en la familia, violas la privacidad y desde una perspectiva científica pierdes toda precisión clínica. Porque una niña no puede traducir lenguaje técnico. Claro, una niña de 7 años no te va a traducir conceptos conductuales complejos como el refuerzo diferencial. Y ojalá las barbaridades terminaran ahí, pero no. A un cliente asiático cuyos padres pidieron específicamente que se le enseñara a usar palillos para comer, porque obviamente esa es la dinámica de su hogar. Lo más lógico del mundo. Evelyn le impuso una meta para usar tenedor y cuchillo. Ignorando por completo la petición de los padres. Peor aún, a una niña afrodescendiente le estableció un programa estricto de lavado de cabello diario.
ignorando por completo que la textura de su cabello y las prácticas culturales de su familia requerían un régimen de lavado semanal, no diario. Cuando analizamos el comportamiento de Evelyn, vemos claramente la falacia de la pizarra en blanco. Trató a sus clientes como si fueran gráficas estandarizadas en papel. Como si todos vinieran cortados por la misma tijera. Exacto. Y en este campo, ignorar la cultura no es simplemente brindar un mal servicio al cliente, como si fuera un restaurante. Confundir el cumplimiento técnico de una meta con la conducta ética real es un error común que los exámenes de certificación penalizan duramente. Es que es como ir a un oculista y que te recete... Los lentes del paciente anterior. Sí, solo porque a él le funcionaron perfecto, a ti también te van a funcionar. Es absurdo. La verdadera equidad en la prestación de servicios no significa darle absolutamente a todos exactamente el mismo tratamiento empaquetado. El cliente no es un caso, no es un número. Es una persona, con derechos, con preferencias y experiencias humanas. El pilar de la compasión exige que adaptes la ciencia rigurosa a las realidades específicas de ese individuo y, obviamente, de su ecosistema familiar. Ahora, digamos que es relativamente fácil respetar la cultura cuando hay abundancia de tiempo, energía, recursos, todo fluye. Cuando el mundo es color de rosa, sí. Pero, ¿qué sucede cuando la presión externa o ese inmenso deseo que tenemos muchos de querer salvar al mundo nubla nuestro juicio clínico? Y aquí es donde el tercer pilar, la integridad, se vuelve sumamente contraintuitivo para muchos. La trampa de las buenas intenciones. Es quizás el riesgo más sutil y peligroso en las profesiones de servicio humano. Fíjate que en los escenarios de los exámenes de prueba aparece un caso muy interesante, el de Josie. Ah, sí, la analista salvadora. Josie es una analista reverenciada en su oficina porque tiene un corazón inmenso. O sea, ella quiere ayudar a todos los que cruzan por la puerta de la clínica. No le dice que no a nadie. A nadie. Por lo tanto, acepta caso tras caso, asume responsabilidades con todo tipo de clientes. Pero pues la realidad la alcanza, se distrae, se abruma por el tremendo volumen de trabajo y termina dejando a casi todos sus clientes con servicios subóptimos, planes a medio hacer y visitas súper esporádicas. Y la reacción instintiva de mucha gente al leer ese caso, al menos la primera vez, es sentir mucha empatía por Josie. Te confieso que yo fui una de esas personas. Es que es natural. Mi primer pensamiento fue, a ver, hay listas de espera de meses o incluso años para recibir estos servicios. Si Josie dice que no, esos niños se quedan sin nada en ese momento. Seguramente, un analista trabajando al 60% de su capacidad es mejor que un 0% de atención, ¿no? Es la lógica que muchos siguen. Entonces, ¿por qué se considera una infracción ética tener un instinto de ayuda tan desarrollado? Porque en la ciencia conductual, esa lógica de que algo es mejor que nada es una falacia muy peligrosa. A ver, explícame eso. Trabajar al 60% de tu capacidad no significa simplemente que el progreso del cliente va a ser un poco más lento y ya. Ok. Puede significar que estás estableciendo patrones de conducta que son perjudiciales, o aplicando refuerzos de manera inconsistente, o peor aún, ignorando crisis emergentes porque no tienes tiempo de revisar los datos. Las buenas intenciones jamás reemplazan a la rendición de cuentas, el famoso accountability. O sea que el desgaste autoinfligido por querer abarcar demasiado no es solo, un problema de salud mental para el terapeuta. Es literalmente una infracción ética contra el cliente. Definitivamente. Y hay que entender que la integridad no es solo abstenerse de mentir o de falsificar una gráfica de datos. Va más allá. La integridad implica honestidad en tus capacidades y competencias profesionales. Asumir compromisos que sabes, en el fondo, que no puedes cumplir con alta calidad es mentir por omisión. Wow. Eso es fuerte. Saber poner límites es una violación directa del pilar de integridad. Y esto nos conecta directamente con el escenario con el que empezamos este análisis, el del empleado despedido. Cierto, el analista honesto. Porque la integridad no solo aplica al individuo, aplica a todo el entorno. Si un terapeuta levanta la mano en una reunión y dice, oigan, no puedo tomar más casos, el sistema está colapsando, el sistema tiene el deber ético de proteger a ese profesional. El código exige crear un entorno que promueva la verdad. Las clínicas no pueden, bajo ninguna circunstancia, exigir integridad a sus clínicos si la placa base corporativa castiga la honestidad con despidos o represalias.
Hasta ahora hemos visto cómo la integridad nos frena de prometer lo que no podemos cumplir por pura falta de tiempo. Pero vamos a poner esto bajo más presión. Venga, subamos la intensidad. ¿Qué pasa cuando la presión no viene del reloj o de la agencia, sino de la desesperación genuina de los padres de tu cliente? Ese es un terreno muy resbaladizo. ¿Qué pasa cuando te exigen algo en lo que creen profundamente, pero que carece de evidencia científica? Y aquí es donde entramos al cuarto pilar, asegurar la competencia. Aquí es donde la frontera entre la empatía humana y la ciencia pura tiene que ser completamente impenetrable. Hablemos del caso de Javier, un adolescente con autismo. Sus padres llegan a la oficina del analista con un artículo impreso de Internet. Están absolutamente convencidos de que implementar una dieta libre de gluten y caseína va a reducir drásticamente los síntomas conductuales de su hijo. Lo veo todo el tiempo. Y le exigen al analista, o sea, se lo exigen, que incluya formalmente esta dieta restrictiva dentro del plan de tratamiento conductual. Este es uno de los dilemas más comunes y más estresantes en la práctica diaria. La tremenda presión de los padres para incorporar pseudociencia o intervenciones de moda. Pero a ver, pongamos un poco de fricción aquí. Hagamos de abogado del diablo. A ver, Si un niño tiene malestar estomacal crónico por, no sé, intolerancias alimenticias, eso técnicamente es una variable que afecta su conducta, ¿no? por supuesto. Desde un punto de vista puramente analítico, el dolor físico altera cómo alguien responde a su entorno. Entonces, ¿no sería negligente que un analista de conducta se niegue a observar esa variable? Podría parecer, pues, una terquedad clínica imperdonable, negarse a considerar la dieta que traen los padres. Esa es una distinción dictal, y es exactamente donde los estudiantes suelen equivocarse brutalmente en los exámenes del BASIB. ¿Por qué? Porque una cosa es reconocer que el dolor físico o las variables biológicas afectan la conducta. Si el analista sospecha de un problema médico o gastrointestinal, su deber ético es derivar al cliente a un pediatra o a un alergólogo para descartar variables fisiológicas. Ok, hasta ahí estamos claros. Pero otra cosa completamente distinta es que el analista, que no es médico, prescriba o integre formalmente una dieta no validada como si fuera una intervención conductual dentro de su plan escrito. Claro, porque eso excede por completo su ámbito de competencia. Totalmente. El código exige lo que llamamos la dependencia del conocimiento científico. Un analista de conducta no es un nutricionista, no es un gastroenterólogo. Ni un gurú del Internet. Exacto. Complacer a los padres integrando algo que no tiene base en la literatura analítico-conductual no es compasión, es negligencia profesional. Confundir el acto de decir sí solo para evitar la incomodidad del conflicto con los padres y llamarle a eso ética es un error monumental. Entonces, para que quede claro, la compasión no es decirle a la gente lo que quiere escuchar para calmar su ansiedad en ese momento. La verdadera compasión, la compasión ética, es proteger al cliente de tratamientos ineficaces o hasta peligrosos. Es evitar que la familia gaste su tiempo, su dinero y su esperanza en intervenciones que podrían ser restrictivas sin ningún motivo científico válido. Es protegerlos incluso cuando no les gusta la respuesta. El analista debe escuchar con profunda empatía, obviamente, validar la angustia y el estrés de los padres, pero mantener la integridad de la ciencia de forma inquebrantable. Lo cual, sinceramente, suena agotador. O sea, si los profesionales tienen que enfrentarse a estos dilemas todos los días, chocar contra barreras culturales, gestionar sus propios límites de capacidad para no quemarse, y encima ser la pared de contención científica frente a padres desesperados. Digo, ¿cómo sobreviven sin volverse locos? Es que la respuesta es que no puedes depender de la improvisación. Tienes que sistematizar la ética. ¿Sistematizarla cómo? Bailey y Burch introducen un concepto fascinante para esto: la construcción de un escudo deflector. Me encanta ese término. En las fuentes explican que los dilemas éticos casi nunca son explosiones dramáticas o casos de película. La inmensa mayoría de las veces son como una lluvia de meteoritos constante. Impactos pequeñitos. Impactos pequeños y sutiles en la vida diaria. Por ejemplo, una abuela que te ofrece un plato de comida tradicional calientita cada vez que llegas a la casa a dar terapia. O un padre adinerado que quiere regalarte boletos para un partido importante así en agradecimiento por el progreso de su hijo.
O el maestro en la escuela que, entre clases, te arrincona porque quiere contarte un chisme sobre los problemas maritales de la familia del cliente. Y el problema humano aquí es que si un profesional intenta esquivar cada uno de esos meteoritos en tiempo real, basándose únicamente en su fuerza de voluntad del momento o intentando no ofender a nadie sobre la marcha, pues eventualmente uno de esos meteoritos lo va a golpear. Te vas a cansar de decir que no. Exacto. Terminará aceptando un regado que crea un conflicto de interés o participando sin querer en una conversación que viola por completo la confidencialidad. ¿Y cómo funciona exactamente este escudo deflector en, digamos, la mecánica diaria de un clínico? Funciona a través de lo que llaman la Declaración de Prácticas y Procedimientos Profesionales. Es un documento claro, muy estructurado, que se presenta y se discute exhaustivamente el día 1, antes de que comience cualquier tipo de intervención clínica. Pones las cartas sobre la mesa desde el inicio. Es establecer las reglas del juego de manera súper proactiva. En lugar de reaccionar al problema cuando ya tienes el plato de comida en la cara, previenes el problema estableciendo límites transparentes desde el principio. Pero, oye, espera, aquí veo un choque directo de trenes entre dos pilares. A ver, ¿cuáles? Hablamos hace un rato de la compasión y el tremendo respeto cultural que debemos tener. En muchas culturas, culturas latinas o asiáticas, rechazar un plato de comida que te ofrecen en la casa del cliente no es solo decir que no a un favor. No, es una ofensa grave. Es un insulto profundo a su hospitalidad. Entonces, si tú usas este escudo deflector rígido y le rechazas el regalo a la abuela, no estás violando el principio de dignidad cultural que tanto defendimos hace un momento. Ese es exactamente el tipo de cuerda floja que hace sudar frío a los profesionales. Totalmente. Y es la razón precisa por la que el escudo deflector debe presentarse el primer día, antes de conocer a la abuela. Si la familia entiende desde la sesión introductoria que tú operas bajo un código estricto que prohíbe aceptar regalos, incluso un vaso de agua o un café, para garantizar que el juicio clínico no se vea comprometido, eso cambia por completo la dinámica. Claro, porque entonces el rechazo ya no es algo personal contra ellos. Exacto. Cuando la abuela, con todo el amor del mundo, ofrece el plato de comida en la tercera semana de terapia, el terapeuta puede validar la cultura y culpar al código. Ah, qué buen truco. Le dices algo como, uy, huele delicioso y aprecio muchísimo su generosidad de verdad, pero como vimos en nuestra declaración inicial que firmamos, la Junta Certificadora no me permite aceptarlo. El código MIS protege a ambos de cualquier conflicto. Elimina toda la fricción personal. Elimina la fricción, respeta por completo la intención genuina detrás del gesto, pero mantienes la barrera ética intacta. Sistematizar la ética de esta manera previene, y no exagero, literalmente el 90% de las infracciones antes de que ocurran. Es brillante. Al observar todos estos escenarios a través de la lupa de las fuentes que analizamos, creo que queda claro un patrón para quienes nos escuchan. Un patrón muy marcado. Las estrategias correctas para los exámenes y, mucho más importante aún, para el día a día, en la vida real, siempre van a apuntar hacia la protección implacable del bienestar del cliente. Siempre. Siempre van a requerir una conducta profesional, honesta, transparente. Y una toma de decisiones que priorice el respeto hacia las personas por encima de la conveniencia de la agencia, del tiempo del terapeuta o de evitar una conversación incómoda. Porque al final del día, los profesionales en este ámbito no están calibrando máquinas en una línea de ensamblaje en una fábrica. Para nada. Están influyendo directamente en la trayectoria de vidas humanas. Y la ética se demuestra verdaderamente bajo presión, en esos momentos de profunda tensión humana y dudas. Y fíjate que todo esto me deja con una última idea dando vueltas en la cabeza, una especie de chispa filosófica para nuestra audiencia, que nace directamente de esta tensión que mencionas entre proteger y respetar. Este campo está lleno de esas paradojas, sin duda. Suéltala. Hemos establecido hoy que el objetivo sagrado de este sistema operativo ético es proteger los derechos del cliente, maximizar sus beneficios y promover, a toda costa, su independencia, ¿no? Correcto. Pero, ¿qué sucede en ese oscuro punto ciego donde el derecho inalienable a la autodeterminación de un cliente que ya es independiente lo lleva a elegir libre y conscientemente una conducta que nuestra ciencia sabe perfectamente que es perjudicial para sus propios objetivos a largo plazo? Esa es una de las fronteras éticas más complejas y dolorosas que existen en el análisis de conducta. Porque si la intervención más efectiva atropella el derecho de una persona a tomar una mala decisión, ¿hasta dónde llega el derecho de la ciencia a intervenir sobre el libre albedrío humano? Es una línea muy delgada. Es verdaderamente ético,
forzar un beneficio sobre alguien que elige conscientemente el riesgo? Es un pensamiento provocativo para masticar en los próximos días. Y bueno, cuestionar nuestras propias suposiciones sobre lo que significa la ayuda y el control en la terapia. Te deja pensando, definitivamente. Nos lleva de vuelta a nuestra premisa fundamental de hoy. La ética no es un extintor de incendios esperando una emergencia. Es el aire mismo que respira cada interacción. Cada gráfica de datos recolectada y cada momento de vulnerabilidad en la clínica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.